Sí, aunque vamos a ver en 2 semanas. Pues, ¿qué fibras dijimos que transmiten el dolor? ¿Las A qué tipo? Entonces tienes las fibras, estas que son las A del. Entonces las A delta están mielinizadas. Ahí tienes las C. Son más gruesas, ¿no? Pero no tienen hilito. Vamos a hacer acá. Ok, entonces, las fibras del dolor pueden venir de distintas partes, o sea, porque el dolor sentimos en distintas partes del cuerpo. Los de la periferia van hacia dónde. Recuerden que el objetivo a la médula espinal primero, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo del dolor? Cuidarte. ¿No es cierto? Indicar el peligro que algo está mal. Y como la temperatura también, si la temperatura está extrema, muy frío o muy caliente, las vías, la vía de la temperatura es la misma que la vía del dolor. Usualmente tiene que ser rápido, pero también te puede transmitir. ¿Para qué sería el objetivo? O sea, eso es fácil, ¿no es cierto? Tú estoy yo aquí caminando y de repente piso algo y es un clavo, y entonces rápidamente debe llegar la información de que algo está pasando. Pero ¿cuál sería el objetivo de transmitir dolor lento? O sea, el dolor rápido se entiende, es lógico, ¿no es cierto? Necesita avisarme el cuerpo para que yo reaccione y sobreviva. Tal vez es algo más tolerable que no, como que no puede hacer daño como que en ese momento. Por eso es que, por ejemplo, en los órganos y o sea, aquí en el sistema digestivo es como que más lento. ¿Pero para qué te serviría eso? Avisar al cuerpo. Señal para que te está pasando. ¿Por qué no mejor me avisas así con dolor rápido? ¿Y el lento? Y el lento tal vez algo que nos pueda afectar, pero a largo plazo, como que no nos puede matar por eso. Ok, es algo que no te va probablemente a matar ese momento, que no amenaza tu vida, pero si es que persiste, te está avisando, tienes que arreglar eso, ¿cierto? Sí, pero no vas a morir ahorita. Entonces normalmente el cuerpo ha sido como, o ha ido evolucionando para que ese dolor lento sea sobre todo, por ejemplo, de vísceras y no es muy localizado, solo te avisa que hay algo mal que está pasando, pero no es muy preciso. El dolor agudo, estamos con estas fibras, ¿no es cierto? A delta, te avisa exactamente dónde te duele. El dolor lento no mucho. Es lento, es durante, está ahí constante, pero no lo puedes ubicar con precisión, ¿sí? Porque no está amenazando tu vida. Entonces, el cuerpo es eficiente, dice, bueno, si no le va a amenazar la vida, ya no necesito hacer una innovación muy fina para decirle exactamente dónde es. En el dolor agudo sí. Entonces, necesitas saber exactamente dónde te duele. Entonces, el objetivo de ambas fibras del dolor, ¿cuál es? Avisarte, avisar a la persona de que algo está pasando. Pero más importante es que, aparte de avisar, ¿puedes abrirle la ventana? ¿Qué tienes que hacer cuando hay un dolor agudo? ¿Detenerlo? Más que detenerlo, ¿qué tienes que hacer? Curar. No, localizar lo que hay, pero ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es la reacción esperada? Retirar o huir. Entonces, el objetivo de esta vía obviamente va a ser que llegue a la conciencia, pero ustedes saben, ya lo he visto en psicosocial,
que la conciencia es lenta, ¿no es cierto? O sea, que para que tú te des cuenta de algo, deben pasar 1 o 2 segundos. ¿Sí saben eso, no es cierto? Para que tú te hagas consciente, seas consciente de que algo está pasando, la información se demora un poquito en llegar. Pero tú necesitas reaccionar más rápido. Entonces, ¿cómo reaccionas? Rápido, sin que tú te des cuenta. ¿Qué es esto cuando tú te estás quemando y haces así? Ok, reflejo, ¿cierto? Necesitas un reflejo. ¿Sí? Y necesitas también estar alerta. Entonces, si estás dormido y te empieza a doler, necesitas despertarte. Entonces, ¿qué es lo que te despierta? No te despierta la conciencia. ¿Qué te despierta? O sea, no te despierta la corteza prefrontal. ¿Qué te despierta? El Sahara, ¿no es cierto? El Sahara. Claro, porque el Sahara ¿en dónde está? Primero, ¿qué es el Sahara? Ya, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo definirías? Ok, pero ¿qué es? Estructuralmente, ¿qué es eso? Varios núcleos. Si yo te pregunto, yo soy tu primo, yo digo, oye, explícame qué es eso, yo leí algo del Sahara, no entiendo qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Cómo me explicarías? Núcleos, ok. ¿Qué más? Como tú lo entiendes, explícame como tú lo entiendes. ¿Y para qué? Sí. Ok. Entonces es un conjunto de núcleos. Sí, es un conjunto de núcleos, o sea, un conjunto de neuronas. ¿Están en dónde ya dijeron? En el tronco. A lo largo del tronco encefálico. Entonces está en el bulbo, está en el puente y está en el mesencéfalo. Y hay algunos núcleos ahí, ¿no es cierto? ¿Cuáles núcleos hay? ¿No se acuerdan? El locus ceruleus. ¿Qué tiene que neurotransmisor principalmente? Noradrenalina. ¿Cuál más? Sustancia negra y los núcleos de raza. Sustancia negra. Bueno, sí, es parte. ¿Qué tiene qué? Dopamina. Dopamina. ¿Cuál más? Los del RAFE. Los del RAFE que producen qué? Acetilcolina. Serotonina. ¿Algo más? Los núcleos grandes Los para la macrocelulares. acetilcolina. ¿Cómo se llaman esos? Núcleos grandes, no sé cómo se llaman. Magnonucleares. Ok. Bueno, también tienes la acetilcolina, ¿no es cierto? Que es bien importante porque esa manda ese neurotransmisor a toda la corteza. Ok, entonces ese sistema no es consciente, ¿sí? No es consciente y tiene, o puede producir respuestas, cuando vamos a ver en un tronco encefálico, puede producir respuestas automáticas o coordinar respuestas automáticas. Okay. Entonces regresemos acá. Estas fibras van a ingresar por la parte o por los cuernos dorsales, ¿no es cierto? De la médula espinal. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa aquí? Sinapsis, ¿no? Ajá, así. ¿Qué vas a hacer una sinapsis? ¿Sí? Con neuronas o segundas neuronas, o neuronas de segundo orden. Entonces esta va a ser la primera neurona. Estas de aquí van a ser la primera neurona. Esto está en la piel, los músculos, en las vísceras. ¿Okay? Entonces, Realmente el segundo orden son Golgi tipo 2. ¿son qué? Las neuronas. O sea, porque la 1 sería Golgi tipo 1 por la extensión. La 2 sería tipo 2. O depende. Depende. La motora es más fuerte. La motora, ¿cuántas neuronas hay? ¿Estás preguntando? Ajá, como le dijo primer orden y luego segundo
Sí, puede ser Golgi tipo 1 o Golgi tipo 2, pero depende. Si es que la fibra es descendente, eso puede cambiar. Entonces eso nos vamos a explicar el día lunes. Lo que yo quiero que entiendan es ahorita la lógica de todo lo que vamos a ver, tanto en sistema nervioso autónomo como en sistema nervioso, como en médula. Entonces, aquí vamos a hacer el color. Entonces aquí estoy dibujando estas son las A, delta, y estas son las C. Entonces aquí estas van a ser sinapsis con las segundas neuronas. Ya. Entonces cuando llegan a la médula, las fibras se pueden cruzar o se pueden quedar ahí mismo, ¿no es cierto? Entonces eso vamos a aprender, por ejemplo, algo así con los tractos grácil y cuneiforme, que es un poco diferente. Ahorita estamos viendo dolor y temperatura. Entonces, en dolor y temperatura viene el dolor, la vía del dolor, acá y acá. Entonces, obviamente, si sientes dolor, si inicia el dolor aquí el estímulo, aquí ¿qué pasa en estas neuronas? Se empieza el estímulo. ¿Qué está pasando de todo lo que hemos visto? Se despolariza, ¿no es cierto? Se despolariza. Pero, los ambas llevan, la corriente este lleva más lento, ¿sí? Este lleva más rápido, y llega aquí, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Y ya sabemos. Ingresa el calcio, ¿no es cierto? Y acá también. Se abren los canales dependientes de voltaje de calcio. Y aquí se va a liberar un neurotransmisor. Pero acá se va a liberar otro. Entonces, si las fibras son rápidas, ¿qué tipo de receptor necesitarías aquí? Ionotrópico, ¿no es cierto? Que el metabotrópico va a ser muy lento. Entonces va a venir. Vamos a hacer aquí las. ¿Y no harían sinapsis eléctrica? ¿Quién hace sinapsis? El corazón. Hay un poco en el tronco encefálico, pero no es relevante. En realidad no lo es. El sistema nervioso central funciona con eléctrica dentro de cada neurona y con química entre neuronas. Entonces, aquí, en la médula espinal, y ya estamos en el sistema nervioso central, necesitamos pasarle una información química para seguir pasando el dolor. Como necesitamos hacerlo rápido, en amarillo tenemos glutamato. Estamos pasando el dolor. Entonces esta neurona que se estimuló por dolor, que lleva información rápida, que se despolarizó, que liberó calcio aquí, libera glutamato. Entonces, si necesita receptores ionotrópicos, regresando a la explicación que hicimos el lunes, ¿qué tipo de receptores son? ¿O cuál es el nombre de los receptores ionotrópicos del glutamato? AMPA y Eso mismo. AMPA y NMDA. Entonces aquí se abren los AMPA, sí sabía. Y se abren los NMDA. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado final de esto? Exacto, esto se despolariza. Y entonces esta información sube, ¿sí? Se cruza, eso vamos a ver después. en las comisuras. Se cruza ahí o se cruza un poco más arriba, no importa. Pero se cruza, sí, en la comisura media de la médula. Nos sube esta información. Ya, hasta ahí todo bien. Pero si es lento, Una pregunta, ¿verdad que el AMPA y el NMDA son de ionotrópicos? los dos son ionotrópicos. No solo el ¿Viste? No. Y de hecho hay un tercero que son los de kainato, pero no tienen mucha relevancia. Sí, tienen 3 receptores ionotrópicos de glutamato.
Profe, AMPA y NMDA. primero se activaría AMPA y después NMDA. por Primero se hipertensión. acuerdan que se activa el AMPA, porque ese solo depende del neurotransmisor. Entonces entra sodio y empieza a despolarizarse aquí, y entonces el tapón de los NMDA que tenía un magnesio se sale y ahí se encuentra el calcio también. Al final despolarizas y entonces ya esta neurona de aquí, estamos viendo esta sinapsis de aquí en azul, ¿sí? Lleva la información eléctrica ya hacia arriba. Pero ¿qué pasa con las fibras lentas? Si transmiten información más lenta, primero ya se demora un poco más, unos milisegundos más en llevar esta información. Y segundo, para seguir siendo lento, ¿qué tipo de receptor necesita? Metabotrópico ¿Qué es proteína? de proteína G. Entonces aquí entra la sustancia P, ¿cierto? Que es otro neurotransmisor. De molécula grande. Y aquí se une a proteínas G. Pero el resultado sigue siendo el mismo. ¿Sí? Al final va a llevar a cabo un proceso más lento, pero también va a despolarizar a la neurona postsináptica, sino que va a ser más lento. Al final, las dos vías, tanto la que fue activada por glutamato, que sería esta de aquí, como la que fue activada por sustancia P, llevan acá arriba la información. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro? Ya. Bien, entonces vamos a hacer más arriba. Ok, estas fibras que están llevando el dolor ¿qué formarían acá? Si acá son nervios, si este es un nervio, digamos, espinal, y este es otro nervio espinal, adentro es un tracto, ¿cierto? Sí, es un tracto. Entonces, si es información sensitiva, ¿a dónde crees que va? Ya subiendo. Al giro posterior. Podría ir a usar. Ok, bien, sí, de hecho. Entonces vamos a hacer de aquí, siguen subiendo aquí. Ya. Entonces, ese tracto que va subiendo va a pasar por el SARA, después ¿a dónde va a llegar? Posterior. ¿A dónde va a llegar? Esta ruta. Sube por el SARA, pasa el tronco encefálico al tálamo. Y ahí van a hacer conexión. Vamos a hacer aquí el tálamo. Y aquí vamos a hacer el tronco encefálico. Y aquí es el tálamo, ¿no? En el tálamo, estas fibras van a hacer sinapsis con las neuronas de. ¿Cuál serían? ¿Qué número de neuronas sería? Si la primera fue esto de acá. Los Y estas son las tercer orden. segundas. Acá están las terceras. ¿Ya? Entonces, si este tracto viene, perdón, desde acá, desde la médula espinal hasta el tálamo, ¿cómo se llamaría esto? ¿Cómo le darías la primera parte del nombre si es que viene, por ejemplo? Espino talámico. Espinotalámico. ¿Y qué es una palabra? Porque viene de la médula espinal al tálamo. Se llama espinotalámico. También sería en interneurona. Sí, hay participación interneuronas, ahorita vamos a ver. Entonces, espinotalámico. Este es el espinotalámico lateral, porque hay un espinotalámico anterior que lleva otro tipo de información. Ahorita estamos viendo información dolor y temperatura. Entonces, espinotalámico lateral, porque sube lateral en la médula espinal.
aparte, se va a unir aquí en el tronco encefálico con el espino talámico anterior, por ejemplo, y con el espino tectal. Ahorita estamos en aguas muy profundas. ¿Qué significa tectal? ¿De dónde es el tecto? ¿O el techo? ¿De qué estructura? Creo que sí hablamos, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Más abajo. Abajo del diencéfalo. Abajo del tálamo. Y más atrás, donde empieza el tronco encefálico de superior hacia inferior. Más arriba. Arriba del bulbo que está. Y arriba de la protuberancia. El cerebelo está atrás y más arriba. Le falta algo. Bulbo, fuente. Acuérdate. O acuérdate de las vesículas. ¿Se acuerdan de las vesículas? Entonces tienes prosencéfalo, mesencéfalo. Es el mesencéfalo. El mesencéfalo tiene tecto en la parte posterior. ¿Dónde están qué? ¿Qué está en el tecto? Mateo. Pero sí te estoy viendo. Qué bravo. No sabes. El tectum. ¿No estaba la sustancia roja? Entonces es un pequeño detour. Entonces es como algo así. Ajá, La exacto. sustancia negra. Aquí está la sustancia negra. Estos son los pedúnculos cerebrales. Aquí está el acueducto. Si estamos en el mesencéfalo, decilio mesencefálico. ¿Sí? Y aquí, esto de aquí atrás, es más o menos así. Los rojos. Y entonces forman los polículos superiores e inferiores o la lámina cuatrigénica. Ah. Entonces, esto de aquí se llama tectum del mesencéfalo o techo. La lámina cuatrigénica, esa parte de atrás. Entonces, cuando lean en médula espinal tecto espinal o espino tectal, es porque están yendo desde o hacia La lámina cuadrigénica. el techo o la lámina cuatrigénica. Y esto es el tegmentum Cierto. y estos son los pedúnculos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Regresemos. Estábamos diciendo que este tracto espinotalámico, ¿qué? Espinotalámico, el área tegmental, ¿dónde estaría? En la lámina cuadrigénica. Tegmento, ¿qué dijimos? Tegmento. Ah, en el centro. De acá a acá, esto es tegmento. Entonces el área tegmental ventral estaría por aquí. En el mesencéfalo, porque es tegmental. ¿Es cierto? Ya. Ok, entonces, dijimos que este tracto, ¿cómo se llamaba? El que está en rojo. Espino talámico. Lateral. Entonces el lateral se va a unir con el anterior y el espino tectal. Y aquí, en vez de llamarle tracto, le van a llamar. ¿Cuáles sinónimos les dijeron que había para tracto? O. Ok, entonces aquí cuando se una con el espino talámico anterior, que lleva otro tipo de percepción, y cuando se una al espino tectal,
se va a llamar lemnisco, espinal. Ya, entonces esa es un poco la lógica que ustedes van a ir leyendo para que no se confundan. Entonces aquí sube como tracto en la médula, pero como luego se pega un poquito al espino talámico anterior, aquí esto ya no se va a llamar tracto, sino se va a llamar lemnisco. Pero es lo mismo, son las mismas fibras que están subiendo, pero para complicarnos la vida le llaman ahora lemnisco. Pero es lo mismo, no se confundan, no es otra estructura, es lo mismo, lemnisco. Cuando tienes información del grácil cuneiforme, que es propiocepción por el tacto fino, esos no se cruzan y suben directo, ni siquiera hay sinapsis aquí, sino que suben directo, ¿sí? Y luego en el bulbo se cruzan, y cuando se cruzan y se van hacia adelante les ponen el nombre del lemnisco medial. Ya, pero es lo mismo. Entonces, Siguen siendo un conjunto de axones y siguen transmitiendo la misma información. pero el lemnisco y el lemnisco medial están hechos de diferentes, te podría decir. O sea, son las dos segundas neuronas, pero llevan la misma información. Son axones que están llevando información de propiocepción y tacto fino en ese caso. Pero olvídense eso, no se hagan bolas. Aquí, tracto espino talámico lateral que lleva dolor y temperatura, se une a otro tracto y se llama lemnisco espinal. Pero sigue siendo el mismo tracto. Eso es lo que quiero que entiendan. Que no son estructuras diferentes. Pues no se confundan cuando vean lemniscos. Sí, ya. Ok, entonces llega acá y acá en el tálamo tiene que ser sinapsis con otra neurona, y estas neuronas del tercer orden, ¿a dónde van? A la corteza. ¿A qué parte de la corteza? A la parte posterior, al lóbulo parietal. Hasta ahí vamos a decir, no vamos a decir más. Y va a la corteza y llega el dolor. Pero tú dijiste que va al SARA también. ¿Para qué creen que el dolor y la temperatura van al SARA? Para alertarte antes de que seas consciente. Porque por el tema evolutivo no se podía dar de lujo la evolución de que primero te hagas consciente de que te duele y digas, me está mordiendo una serpiente, me voy a retirar. No puedes, eso tiene que ser automático. Entonces, ¿y los movimientos de reflejo hasta dónde llegarían? ¿Hasta el SARA? no, los movimientos de reflejo son espinales. O sea, por ejemplo, digamos que me muerde la serpiente y va el dolor, entonces Es un arco reflejo. llega la hasta la médula espinal. médula. Entonces hago así de Llega uno. la neurona, hace sinapsis, aquí hay unas neuronas motoras que también hacen sinapsis aquí con el dolor y sale. Y eso retires. Pero aparte, tienes que estar despierto. No vas a estar dormido y haces así, ya. No, haces así y corres. Entonces, ahí viene, perdón si no expliqué eso. Aquí obviamente tienes una respuesta motora inmediata que nos van a enseñar con médula espinal con reflejo. ¿Ya? Pero acá arriba necesitas activar el SAR. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa aquí? Estas neuronas salen unas fibras de aquí y van a inervar al SAR. Eso lo vamos a poner aquí, SAR. Y entonces vas a producir acetilcolina, noradrenalina, etc. para establecer. Es la misma la espinotalámica, es la misma, solo que algunas fibras se desvían. Entonces vas a activar dos cosas, el SARA y ¿qué es esto? Ni idea. Ya lo he visto también en No, sí. esto, Primera vez. que está en el mesencéfalo y que está alrededor del acueducto. Ya, primero hablemos del SARA. Entonces el SARA, tú le activas, todas estas neuronas hacen sinapsis con el lux ceruleus, con los núcleos del brazo medio, etc. Y activas a la persona. Entonces la persona se despierta, se pone alerta y lista para huir.
Ya eso es automático. Y se activa el sistema. Si se activa noradrenalina, ¿qué sistema se activa? El simpático. Entonces, tú, o sea, te mordió la serpiente y tú en menos de un segundo ya estás acá. Escapaste. Y recién ahí, adivina que ahí te das cuenta. Ahí te llega. Ahí eres consciente recién. Ahí llegó la información a la corteza. Pero antes se activó el SARA, antes ya hubo un reflejo, antes ya empezó a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces la conciencia se le dice post hoc o después de los hechos. Entonces cuando te preguntan, o tú por ejemplo estás ahí caminando por el ruco y escuchas que suena un cicero, ¿sí? Por el pasto. Entonces tú de una te pones así. Y cuando estás por correr y hacer el ridículo frente a tus amigos, la conciencia te dice tranquilo, que puede ser el viento. Aparte están todos ellos al lado y ahí te das cuenta, pero ya hiciste. Pero fue después, o sea, tú te das cuenta después. Y entonces alguien te pregunta, ¿qué te pasó? Ay, es que pensé que era una serpiente. Mentira, no pensaste que era una serpiente. Huiste automáticamente, de manera inconsciente. La respuesta correcta sería mi Sara y mi sistema simpático me hicieron reaccionar. Y ahorita estoy pensando que fue porque era una amenaza. Pero ahorita estoy pensando. Y lo que estoy explicando es una fabricación del hemisferio izquierdo, de la corteza prefrontal, que está creando una narrativa de lo que ya pasó y está haciendo la lógica. O sea, pero eso ya pasó, no fue consciente. Entonces casi todos estos temas de supervivencia no son conscientes. Todos. Entonces es como decir primero actúo y después pienso. Exacto. No es que primero pensaste y luego huiste. Huiste y luego pensaste. Solo en la supervivencia. Principalmente en la supervivencia. Aunque hay algunos experimentos motores en los que tú, por ejemplo, estás así y te miden electrofisiológicamente cómo funcionan todas tus vías. Y yo, por ejemplo, hago esto y me preguntan, ¿por qué hiciste eso? Yo, porque iba a coger el celular. Planifiqué coger el celular. Pero lo que se ha visto es que primero haces el movimiento y después llega la conciencia. Entonces hay autores justamente, si les interesa esto, hay un libro que se llama ¿Quién está a cargo? Justo estoy leyendo esto, de Michael Gazzaniga, que te cuenta un poco los experimentos que se han hecho sobre eso. Y entonces él dice, no existe libre albedrío. Entonces nos gobierna un autómata, que es nuestro cerebro. Entonces, Descartes se equivocó cuando dijo primero pienso y luego existo. Claro, pero él decía eso. Claro, decía primero pienso, luego existo, pero decía como que si pienso es porque estoy existiendo. Entonces la lógica de él era otra, era más filosófica. Pues yo solo sé si existo porque estoy pensando. Si no pienso, no existo. Soy una máquina. Pero sí, él está diciendo, Gazzaniga y otros autores, que somos autómatas, porque eso de supervivencia que acabamos de explicar parece que puede suceder en algunas cosas de la vida diaria, en nuestras decisiones. Interesante. Bueno, regresemos acá. Entonces el SARA se activa, haces todo automáticamente, se activa el simpático, después llega la corteza. Y finalmente, para terminar esta parte de dolor, se activa algo que se llama sustancia gris periacueductal. Entonces regresemos al mesencéfalo. Ahí está el mesencéfalo. Si la sustancia gris es periacueductal, ¿dónde estará? Alrededor del acueducto. Entonces, aparte de inervar al SARA, estas fibras espinotalámicas inervan a la sustancia gris periacueductal. La pregunta sería, ¿qué hace esta sustancia gris periacueductal? Entonces, esto lo hace principalmente a través de todas las vías, a través del glutamato. ¿Sí? Glutamato.
Entonces, si tienen glutamato, ¿qué van a hacer en esta sustancia gris? Si es sustancia gris, ¿qué hay? Cuerpos A neuronales. ver. Solo sustancia gris. ¿Qué hay en la sustancia gris, No, Alejandro? no creo. Espera, Alejandro. ¿Qué hay en la sustancia gris? Por ejemplo, si te dicen qué hay en la sustancia gris del cerebro, ¿qué hay ahí? Más que axones. Salen los axones de ahí, sí. Núcleos o somas, ¿no es cierto? Entonces los cuerpos celulares están en sustancia gris. Si la sustancia gris periaqueductal tiene núcleos y si el glutamato está estimulando a esas dendritas y esos núcleos, entonces se supone que va a liberar algo, esa sustancia gris. Entonces hace sinapsis aquí, las fibras espinotalámicas y las neuronas de la sustancia gris periaqueductal. Aquí hay glutamato y por tanto las estimula. La pregunta sería, ¿qué producen estas neuronas de la sustancia gris periaqueductal? Y la respuesta es que producen glutamato. Pero ¿a dónde van? Porque hablamos de estar alerta. ¿Ya? Si estas vías espinotalámicas en rojo están llevando información a la corteza y es dolor, para que si ya están llegando esa información de dolor, ¿para qué necesitas que siga llegando el dolor? O no necesitas ya. Pero ya van a llegar, esa información ya va a llegar a la corteza y ya le va a avisar a la persona para que tome las mejores decisiones. ¿Todavía seguirías tú enviando la información de dolor o ya no? Ya no, ¿no es cierto? Ya no se necesita. Entonces, si hay información que viene para acá y llega a estas neuronas, la sustancia gris dice, ok, me están avisando que hay dolor. Pero si me están avisando que hay dolor, significa que esa información o ese mensaje también ya está yendo a la corteza. Si me están avisando a mí en el camino, como ya le avisaron al Sara. Ahora vamos. Entonces, la sustancia gris dice, ok, si están enviando ya la señal del dolor, ¿la necesitamos o ya no? Ya no. Necesito modular el dolor. Porque ya no le voy a hacer sufrir a este tipo. O sea, porque ya le va a llegar la información del dolor, ya le va a doler, ya va a llorar, ya va a gritar, lo que sea. Entonces yo voy a modular, porque la información ya va a llegar. Aparte, ya le avisaron al Sara. Entonces ya escapó seguramente. Entonces yo voy a modular el dolor. Entonces estas neuronas tienen glutamato. Desde el mesencéfalo, estas neuronas tienen que, corremos un poco aquí para que sea un poco caótico. Entonces, desde aquí, digamos, está bajando y va a la médula. Regresa. Claro, baja a la médula, desde el mesencéfalo. Unas. Otras van a dos estructuras que ya sabemos. El núcleo del rafe medio y el locus. Entonces acuérdense que estamos tratando ya de modular el dolor. Ya pasó, ya se activó, ya escapamos todo. Entonces, el problema es que yo tengo glutamato. Yo tengo glutamato en estas fibras. Y quiero apagar el mensaje. Quiero callar el dolor, porque ya no necesito ese mensaje. Quiero modular el dolor. Entonces voy primero acá. Entonces, Itzel, si tienes glutamato, ¿cómo haces para callar el dolor? Con una interneuronal. Entonces, como tengo glutamato y tengo que callar, yo no puedo. Porque si voy directo a estas neuronas, les voy a excitar más y voy a producir más dolor. Como quiero apagar,
voy a una interneurona. Y esa interneurona debería tener ¿qué? GABA o algún neurotransmisor inhibitorio. Adivinen qué neurotransmisor inhibitorio. O sea, GABA. Entonces, si le excito al GABA, a la neurona que tiene GABA, el GABA les va a apagar y va a callar el dolor. Pero aquí también hay, es esto, ENK, que es la abreviatura. ¿Qué te ayuda a modular el dolor a nivel central? ¿Qué han escuchado? En la cultura popular o cuando estás feliz, ¿qué se supone que estoy produciendo a nivel central? Serotonina. Ok, endorfinas o los opioides endógenos. Entonces puedo tener endorfinas o principalmente encefalinas. Y las encefalinas tienen receptores opioides aquí, en la presináptica y en las rojas de segundo orden, que es la vía espinotalámica. Y como son inhibitorios, pero actúan a través de de receptores de proteína G, son un poco lentos, pero alivian el dolor igual que GABA. El GABA lo hace más rápido y los opioides endógenos más lentos. Entonces aquí, si tú administras opioides exógenos, ahí van a ir. Y esa es la inhibición del dolor en la médula. Sí, entonces todo esto es un mecanismo, solo estamos viendo dolor, pero esto es dolor. Sí, preguntas hasta ahí. GABA y las encefalinas son tanto para el tracto espinotalámico y para el otro. Y para las aferentes. Y para las aferentes. O sea, coordinan. En las dos, porque quieres inhibir a las dos. No, es que yo pensaba que capaz uno era específico solo de GABA y el otro era. No, actúan a nivel de los dos. Por ejemplo, si una persona que está consumiendo heroína no va a sentir dolor para nada. No, va a tener inhibido el dolor. Entre otras cosas. Pero una pregunta. Finalmente, la última parte. Hacemos esta explicación y terminamos. Hacemos un reset. Dos cosas más. ¿Se acuerdan que dijimos que la sustancia gris también activa al núcleo del RAF medio y del locus ceruleus? Esos producen, sabemos, serotonina y noradrenalina. Estos también van acá. Y pueden hacer dos cosas: activar esas interneuronas o activar receptores. Si es que es noradrenalina, actúa principalmente aquí, en estas neuronas aferentes, y va a tener receptores presinápticos, principalmente alfa 2, que nos van a explicar la próxima semana. La noradrenalina puede ser excitatoria si es que tiene un receptor excitatorio, o puede ser inhibitoria si tiene un receptor inhibitorio. Es la característica de muchos neurotransmisores. Entonces, la noradrenalina en alfa 2 es inhibitoria. Entonces esto va a inhibir adicionalmente el dolor. Entonces estás jugando fútbol, te fracturas y sigues corriendo. ¿Sí pasa? Por todo esto. Es una inhibición súper fuerte del dolor, inmediata. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué te serviría inhibir el dolor en una huida? Porque paraliza. Tienes que seguir escapando por si acaso. Ajá, es eficiente. Si luego te jodes más la pierna, ya nada, pues. Tienes que escapar. Ok, la sustancia gris preacueductal, que fue estimulada por quién? ¿Por qué vía? ¿Por qué tracto que iba subiendo y deslizó? Tú mismo dijiste. No. La vía espinotalámica. La vía espinotalámica. Hagamos una pausa de 5 minutos. La de
del dolor crónico o la del dolor agudo, dependiendo, digamos que esta célula del dolor agudo va a estar minimizada, Ajá. pero ambas van a llegar a la médula. Ya. Ya. En la médula van a tener, bueno, como que otra neurona para llegar al mesencéfalo. Okay. El objetivo final que es el tálamo, ¿cierto? Entonces, Para llegar al espinotalámica. tálamo. Ajá. Entonces esa roja sería la espinotalámica lateral. Ya. De ahí, esta X se tiene que unir con la espina talámica anterior y con la Forman el lemnisco espinal. ¿Y la cual? tegmental. Espinotectal. Tectal, ya. Y estas dos van a formar a los lemniscos. El lemnisco espinal. Lemnisco espinal. Ya. Esta va a ser como mediado por el glutamato. Y esta a su vez como que va a producir más glutamato. Y vamos a necesitar de una interneurona para que otra vez regrese a la médula. Espera. Entonces esa vía tiene que avisar antes de que llegue a la conciencia a quién. Al SAR. Al SARA y a quién más. Ahí. A las endorfinas. Antes de eso, arriba, en el mesencéfalo, ¿qué está alrededor de la conducta? Al locus ceruleus. Antes de eso, A la sustancia gris. periacueductal. Ya. Entonces esa sustancia gris periacueductal también tiene glutamato. ¿Y cuál es su rol en el dolor? Esto igual como regular. Ok, ¿cómo hace eso? ¿Te acuerdas? Ya, eso lo vamos a explicar de nuevo. Gracias. Entonces, aparte que ya le avisó acá al SARA, ¿no es cierto? Le avisó al SARA aquí y ahora le avisa la sustancia gris periacueductal. La sustancia gris periacueductal también tiene glutamato. Entonces va a hacer dos cosas la sustancia gris periacueductal. Uno, va a ir a apagar el dolor, pero lo va a hacer a través de interneuronas. Entonces va a excitar interneuronas que tienen GABA y tienen endorfina. Entonces llega hasta aquí abajo a la médula, y hay unas interneuronas que tienen GABA y que tienen endorfinas y les dicen, actívense. Como se activan, producen endorfina y GABA, y la endorfina y el GABA producen inhibición de estas neuronas presinápticas y las rojas, que es de la vía espinotalámica, postsinápticas. Y entonces apaga el dolor. ¿Cómo hacen eso? ¿Se acuerdan? Que de GABA hablamos un poquito. Entonces el GABA tiene canales ionotrópicos, los GABA-A, por ejemplo, que hacen ingresar iones. Entonces el GABA, para inhibir, ¿qué hace? Se une a la neurona, abre esos canales y entra ¿qué? Cloro, porque quiere inhibir. Entonces mete cloro y le apaga la neurona. Las endorfinas hacen algo parecido, pero como son con metabotrópico, ellas se demoran un poco más y lo que hacen principalmente es sacar potasio e impedir la entrada de calcio, que al final es más o menos lo mismo, o sea, quiere mantenerle negativa. Entonces saca iones positivos y no deja entrar iones positivos. Entonces le hace más negativo, igualito, pero es un poco más lento, pero eso hacen las endorfinas. Bien, entonces, eso fue lo primero que hizo la sustancia gris periacueductal, pero para no correr riesgos, también le avisa aquí al núcleo del RAF medio y al locus ceruleus, ¿sí? Que en cambio ellos tienen noradrenalina y serotonina. Al final estos dos neurotransmisores pueden ser excitatorios o inhibitorios dependiendo del receptor. Entonces, si tienen un receptor inhibitorio en estas neuronas, ¿pueden actuar directo o no? Si tienen un receptor que va a inhibir el dolor. Sí, y lo hacen. ¿Sí? Van directo acá y apagan el dolor. Pero como pueden ser también excitatorios, se aseguran de excitar a interneuronas. La pregunta sería, ¿cuál sería la pregunta? O sea, ¿para qué hacer lo mismo de diferente forma? Porque está haciendo lo mismo. Está inhibiendo directamente o a través de interneuronas. Entonces acá tiene efecto inhibitorio, pero en estas interneuronas son excitatorias. ¿Por qué? Porque el receptor es diferente. ¿Sí? El receptor es diferente. Esta parte específica no nos interesa tanto, ¿sí? Pero lo que importa al final es que, como ven, los mecanismos biológicos en general son redundantes. O sea, buscan hacer lo mismo,
de diferentes formas. ¿Para qué? Si uno falla, ya hay Porque si falla uno, Hay otro pan. el otro sigue, el otro persiste. Entonces es un sistema a prueba de fallas. Si hay un error, si hay un daño en una de esas fibras, no importa. Todavía está acá la vía directa, todavía está acá otro neurotransmisor. Y finalmente, esta sustancia gris también puede ser estimulada. ¿En qué momento de la vida no sienten dolor? Aparte de estos momentos en que estás huyendo. en la vejez que ya vemos así. Bueno, pero eso se llama con regeneración. ¿Ah? Como el nacimiento. No. Cuando tienen miedo. Ya, cuando tienes miedo un poco sí, pero es más o menos las mismas vías. Cuando están con anestesia. Ok, pensamos en circunstancias fisiológicas. Ustedes, ¿cuándo sienten o cuándo el umbral del dolor es mayor? Cuando están con Estrés. Ahí es menor. Sí, cuando ese estrés es menor. Ya vamos a ver por qué. Claro, el umbral es menor. el ejemplo que pidió cuando el umbral es mayor. Mayor. ¿Cuándo te duele menos? Ya dijiste tú una. Durmiendo. ¿Quién no siente dolor a veces? Con miedo. Consumo de sustancias. Consumo de sustancias. Sí, no es fisiológico, perdón. Cuando estás feliz. Cuando estás feliz. Sobre todo cuando tienes euforia. Por las endorfinas. ¿Qué es euforia? Es como Feliz al comienzo. Es un estado de bienestar total. un tumor. Sí. Hay muchos ejemplos. Vamos a dar el menos ofensivo. Cuando te ríes a carcajadas y terminas de reírte y coges y exhalas esa sensación de bienestar, ¿no es cierto? O cuando logras algo y no puedes describirlo en palabras, pero te sientes totalmente extasiado. Y bueno, ya se imaginan otros ejemplos. Entonces, en ese momento se producen endorfinas. Y las endorfinas ya dijimos que pueden actuar acá y van a actuar acá, entonces disminuye el dolor. Pero las endorfinas hacen dos cosas importantes. La una es estimular el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. Y si hacen eso, ¿qué produces? Dopamina. Y si vieron psicosocial otra vez, seguramente, Se vuelve visual. que del área tegmental ventral y del núcleo accumbens, esas neuronas dopaminérgicas van a la corteza. Y entonces, recompensa, ¿no es cierto? Pero también van a estimular a estas neuronas de la sustancia gris periaqueductal, las endorfinas. El problema, ¿cuál es? Que las endorfinas son inhibitorias. Entonces, si tú eres una endorfina y eres inhibitoria, ¿cómo estimulas a las neuronas del área tegmental ventral o a las neuronas que tienen el tamaño de la sustancia gris? Si eres inhibitorio, ¿cómo estimulas? Porque si tú vas directo acá como endorfina, le inhibes y la persona va a tener más dolor. Y si te vas al área tegmental ventral aquí, vas a inhibir si eres endorfina. Y por lo tanto vas a producir disforia, que es lo contrario, es aversión, contrario a euforia. Entonces, ¿cómo haces como inhibitoria para estimular? Interneural. Exacto, le contratas a alguien, le usas a otra interneurona. Y entonces aquí hay interneuronas que tienen GABA. Si yo le estimularía, produzco más GABA e inhibo. Pero si yo soy inhibitorio y le inhibo, no tengo GABA. Y entonces excito. Es como que el GABA en la sustancia gris y en el área tegmental ventral está sosteniéndoles a las neuronas. Y la endorfina viene, o sea, les está inhibiendo.
Entonces viene la endorfina y me apaga a mí. Y entonces se sueltan las neuronas dopaminérgicas acá y glutamatérgicas de la sustancia que dice teléfono. Los inhibes al inhibidor. Así como acá estimulaste al inhibidor, acá como necesitas excitar, inhibes al inhibidor. ¿Ya? Y entonces, esto que yo les he dado puede resultar un poco confuso o difícil de recordar. Pero no importa que se acuerden exactamente lo que pasa, lo que importa es que entiendan la lógica. Que los neurotransmisores, sí hay neurotransmisores excitatorios por excelencia como el glutamato, pero no siempre el glutamato excita, a veces inhibe. Y el GABA no siempre inhibe, a veces excita. Y la serotonina no siempre inhibe, a veces excita. ¿Pero por qué? Porque a veces actúan directamente o con receptores que son excitatorios, a veces lo hacen a través de inhibitorios y a veces a través de interneurones. Entonces a veces ustedes van a leer y van a decir, no tiene sentido, o sea, si tiene dopamina, ¿por qué inhibe tal parte? Eso es por eso. Es por estas cosas, así actúan las neuronas. Ya, entonces es como un poco complejo de entender, pero si tienen esta parte, cuando leamos médula, el sistema nervioso autónomo, se les va a hacer mucho más sencillo. ¿Ok? Preguntas. Ya, entonces cuando das opioides pasa eso, por ejemplo. O cuando te sientes muy feliz. Y sin nivel de dolor. Bien. Ok, entonces el lunes terminamos de ver tipos de neuronas. El miércoles vemos